Os decía que es un placer presentar y moderar esta mesa que se ha organizado en torno a una conferencia de Jim Banós. Vamos a ver, en contra de lo habitual en nuestro oficio, voy a ser muy breve, tanto en las presentaciones como en la gestión de los tiempos. Tenemos 2 horas en total, aunque llevamos media hora de retraso. Tras la presentación del profesor Banós, vamos a tener dos discusores que van a presentar sus opiniones, preguntas y objeciones. La intención es facilitar un debate posterior con toda la sala. La conferencia va a ser en español, es algo que le agradecemos especialmente al profesor Banós, el esfuerzo, y vamos a hacer el esfuerzo todos de también hablar quizá despacio para facilitarle a él el entender. Muy brevemente, en cuanto a presentaciones, yo creo que conocemos todos a Jim Banós. Él es profesor ahora mismo de epidemiología psiquiátrica en Maastricht y en el Instituto de Psiquiatría de Londres. Es jefe del Departamento de Psiquiatría y Psicología en la clínica de la... Entre otros campos, Banós lleva muchos años proponiendo abiertamente lo que los interesados en psicosis nos planteamos, y es que la clasificación del siglo XIX ya no se sostiene, que es en realidad un corsé que nos impide entender realmente de qué estamos hablando y que probablemente haya que eliminarlo, el término incluso de esquizofrenia, como ya se ha hecho en algunos lugares, como sabemos en Japón o en Corea, si no me equivoco, ¿no? Me parece especialmente interesante que la propuesta de Banós... Sí, ahora se sigue sin oír. Si me acerco, ¿se oye mejor? Ah, fenomenal, pues me acerco. Decía que me parece especialmente interesante que las propuestas de Banós no se basan en posicionamientos doctrinales, sino en la falta de validez del constructo, basada en datos, y que plantea, en el contexto de la idea de continuidad de las experiencias que dominamos psicóticas, pues alternativas coherentes, como puede ser, por ejemplo, el concepto de relevancia aberrante. Van a actuar como discusores, como decía, para arrancar el debate, Álvaro Múzquiz y Vicente Molina. Álvaro Múzquiz es psiquiatra, trabaja en el Centro de Salud Mental, Leguía, en San Sebastián, y es bien conocido en nuestra asociación por sus trabajos relacionados con psicopatología dura, como decíamos antes. Y Vicente Molina es actualmente profesor en Valladolid, en la universidad, y trabaja en el clínico. Y bueno, los que le seguimos, pues vemos que va derivando progresivamente a lo conceptual desde una base de un conocimiento muy profundo de los aspectos neurobiológicos, especialmente en psicosis. No me extiendo más, empieza Jim Banós cuando quieras. Muchas gracias por la invitación, estoy muy contento de estar aquí porque entiendo que vosotros sois los progresistas en psiquiatría en España y que hay mucho debate aquí, y conceptual y también operativo, y eso es lo que hace falta, yo creo, en psiquiatría. Entonces, muy bien. Quizás vamos a avanzar un poco las cosas con ese debate. Voy a ser un poco provocativo, si es posible con vosotros. No sé dónde estáis exactamente, pero normalmente me encuentro en un poco de oposición. Pero vamos a hablar sobre el tema de la terminología que estamos utilizando, el idioma, el lenguaje, el discurso que tenemos y también los preconceptos que tenemos en la cabeza cuando trabajamos en psiquiatría, y si quizás hay posibilidad de mejorar un poco ese tema. No sé si habéis visto, ¿quién ha visto ese artículo de Scott Henderson, Swan Song for Schizophrenia? O bien ese artículo de Joanna Moncrieff, mismo tema, Schizophrenia, a Critical Psychiatry Perspective, también
muy crítico de la terminología esquizo que estamos utilizando en la práctica diaria. O bien, ese artículo también con Norman Sartorius. Norman Sartorius es un psiquiatra muy conocido, fue mucho tiempo el presidente del World Health Organization Psychiatric Division en Ginebra, y también ahora dice, ¿qué vamos a hacer con ese concepto de esquizo? Y es muy interesante porque también es el libro de John Reed y Jim Geeky. Ellos han propuesto, Jim Geeky es un filósofo y John Reed es un psicólogo, ellos han propuesto en ese libro que la terminología schizofrenia, schizoaffective schizophrenia, terminología esquizo, es algo que desde el punto de vista de filosofía es algo que es esencialmente contestado. No estamos de acuerdo del todo sobre el uso de esos términos, terminología. Y un ejemplo, por ejemplo, en Berlín hubo, yo creo, 5 meses, hubo la conferencia, el congreso sobre esquizofrenia anual que tiene lugar en Berlín. Y hoy han preguntado a creo, 500 psiquiatras, ¿quiénes entre vosotros piensan que hay que abandonar la palabra y el concepto de esquizofrenia? Y 50% ha dicho que sí, y luego 50% ha dicho que no, que hay que guardar el término. Entonces, eso ilustra muy bien cómo estamos divididos, ¿no? Es esencialmente contestado. Vamos a ver aquí, sería interesante. ¿Quiénes entre vosotros piensa que tenemos que seguir a Japón y Corea y Hong Kong, terminar o cambiar la terminología esquizo, abandonar palabra esquizo mucho más que 50? ¿Y quién dice que hay que guardar? Qué raro, es muy poco. Bueno, entonces ya puedo acabar. Entonces, acabo de publicar yo un artículo en el British Medical Journal, pero donde he explicado que desde el punto de vista de científico no hay razón de utilizar el concepto de esquizofrenia, porque no existe. Y eso es algo importante, porque existencia de algo, validez de algo, también es importante cuando la verdad es que no sabemos, naturalmente, no sabemos mucho en psiquiatría, psicología, pero entonces si estamos utilizando palabras y hay una reificación, estamos comunicando que sí sabemos, y quizás eso hoy día es considerado un poco peligroso, porque si no sabemos, quizás tenemos que comunicar más que no sabemos. Voy a explicar más, porque ese es un libro muy interesante de Howard Garp, es muy antiguo ya. Y Howard Garp fue un científico y clínico muy conocido en Estados Unidos, y él ha propuesto que tenemos que estudiar a nosotros, los clínicos. No sé si son todos clínicos. ¿Quiénes entre vosotros es usuario? ¿Hay usuarios? Sí. ¿Y familiares? No. Pero entonces, estudiar nosotros, los clínicos, es algo muy interesante también, porque tenemos en la cabeza preconceptos. Y ese libro sigue siendo muy interesante para nosotros, porque ¿dónde sacamos los preconceptos que tenemos cuando estamos mirando los fenómenos clínicos? Y entonces hay antropólogos que están estudiando a nosotros, los clínicos, para detectar qué tenemos en la cabeza en términos de preconceptos. Y Woo-Kyung Ahn es una antropóloga americana que está haciendo estudios muy interesantes. Ella ha hecho estudios sobre psiquiatras, psicólogos en Estados Unidos, sobre qué conceptos tienen en la cabeza, preconceptos tienen en la cabeza cuando están hablando de esquizofrenia o trastornos de ansiedad, etc. Y ha detectado algo muy interesante. Ha detectado que, al menos en Estados Unidos, tienen una especie de dicotomía los preconceptos. Tenemos en la cabeza que hay trastornos mentales, que existen trastornos mentales, que son muy serios,
que son de origen biológicos y necesitan tratamientos biológicos. Y de otra parte tenemos el concepto de que hay otros trastornos mentales que son menos severos, que son de origen psicosocial y que no hace falta tratamiento psicológico. Y esa dicotomía, de punto de vista científico, es muy interesante porque claramente no existe científicamente, no se ha demostrado que hay trastornos psicosociales y trastornos biológicos, pero sí existe en nuestro pensamiento. Y yo creo que es muy importante de estudiar ese fenómeno y cómo influye nuestro trabajo clínico, esos conceptos. Cuanto al biológico, claramente, algo pasó muy interesante. Ese es un artículo en Molecular Psychiatry. Como sabéis, en Molecular Psychiatry es la revista con el mayor factor de impacto en psiquiatría, Molecular Psychiatry, donde ha publicado Kshitish Kapoor, que es el jefe de Institute of Psychiatry en Londres, y Thomas Insel, que fue en este momento el jefe del NIMH, National Institute of Mental Health, en Estados Unidos. Ellos han publicado un artículo muy sencillo, pero muy interesante, preguntándose, después de 50 años de investigación neurocientífica en psiquiatría, hemos encontrado un test biológico diagnóstico para algún trastorno mental. Y la respuesta fue no. No se ha detectado después de 50 años de investigación biológica ningún marcador diagnóstico biológico en psiquiatría para ningún trastorno mental. Y se han preguntado por qué. Bueno, es muy interesante, hay muchos porqués, porque los diagnósticos no funcionan, los estudios se han hecho de manera de caso control, que no es una buena metodología, hay muchas razones, pero de todas formas, no hay razón de decir que hay algunos trastornos biológicos y otros no biológicos. No sabemos, no se ha demostrado mucho. Hay correlaciones débiles, pero no hay marcadores diagnósticos. Eso es muy importante de darse cuenta. Entonces, ¿qué ha dicho un famoso poeta alemán, Goethe? Goethe ha dicho, si el falta de progreso en un campo como la biología psiquiátrica quizás tiene que ver con la terminología incorrecta, que estamos utilizando terminología y conceptos incorrectos. Y eso es algo muy interesante. Quizás los preconceptos impiden también la investigación. Bueno, pero aunque sea así la situación, aunque no sabemos mucho, típicamente cuando Science o Nature, las revistas más famosas científicas en el mundo, cuando publican algo sobre esquizofrenia, psicosis, siempre dicen, schizophrenia is a devastating, highly heritable brain disorder. Ese tipo de lenguaje es normal de utilizar en Estados Unidos, en conferencias, en la clínica, en la prensa. Estamos aceptando ese tipo de idioma. Pero es verdad, porque siempre estamos comunicando algo aquí. Estamos comunicando que es horrible, que no hay esperanza, que es biológico y tiene algo que ver con el cerebro. Es una buena hipótesis quizás que tiene algo que ver con el cerebro, pero ¿qué tipo de relación con el cerebro estamos comunicando? Porque no es tan sencillo. Para explicar un poco, he hecho un test para vosotros. Es un test muy sencillo. El test es el test de las 4 hermanas que quieren juntarse con Navidades. Lo hacen todos los años, ¿no? Y quieren juntarse, van con coche, pero no pueden juntarse porque hay un roadblock, ¿no? Aquí no pueden llegar a su destino. Entonces llaman a la policía de forma que se quita el roadblock y luego ahora pueden juntarse y ser feliz con Navidades. Muy bien. Entonces ahora la pregunta es, la carretera que han viajado, ¿fue la carretera la causa de su celebración o ha hecho posible su celebración? ¿Quién dice
que la carretera ha sido la causa de su celebración de Navidades? No. ¿Quién ha dicho que sí ha facilitado la celebración? Vale, muy bien. Bueno, es así con experiencia mental y proceso cerebral. El cerebro facilita, hace posible que tenemos experiencias mentales, eso es seguro. Pero esa es otra cosa que decir que cada vez que yo estoy eligiendo por la mañana si mi calzoncillo va a ser el negro o el blanco o el azul o tengo muchos colores, cada vez que voy a elegir algún color, que un hombrecito en mi cerebro causalmente va a hacerme elegir cualquier color. Facilita que pueda elegir, pero no es mi cerebro que me dice qué elegir sin que yo me doy cuenta, si entendéis lo que quiero decir. Entonces, en filosofía tienen modelos mucho más avanzados hoy día que el modelo que estamos utilizando implícitamente en psiquiatría biológica, que brain causes mind, cerebro causa el mental. Eso es una hipótesis quizás, pero no es la mejor hipótesis. Hay muchos modelos más avanzados, mejores. Entonces, es falso, no tenemos que decir eso. También sabemos hoy día que el medio ambiente juega un papel muy importante, incluso en los trastornos que consideramos, los diagnósticos que consideramos muy biológicos, como la esquizofrenia. Y sabemos, por ejemplo, que el trauma infantil, el bullying, migración, consumo de cannabis son factores ambientales que tienen un impacto sobre el riesgo de padecer psicosis. Y lo que es interesante es que el impacto de esos factores ambientales sugiere un mecanismo mental, psicológico, cognitivo, el mecanismo del social defeat, se llama en inglés, no sé cómo se dice en español, pero el estado de ser excluido durante la vida, no el estrés en sí, pero más el estrés de ser excluido, de no apartener, de ser diferente. Parece que ese tipo de estrés puede contribuir al riesgo de padecer psicosis. Ahora vamos a ver un poco la genética, porque la genética en ese tipo de debate es muy importante. La genética nos muestra quizás qué está pasando. ¿Qué sabemos? Sabemos a través de los estudios en los gemelos que la heredabilidad del diagnóstico que llamamos esquizofrenia es de 80%. Pero si repetimos esos estudios, no en gemelos, estudios de gemelos clásicos, pero en extended pedigrees, en familias extendidas, conseguimos una heredabilidad no de 80, pero ya de 60%. Y lo interesante es que en los estudios GWAS, el Genome-Wide Association Studies, los estudios de genética molecular, donde estamos estudiando millones de variantes genéticos y cómo contribuyen al riesgo de padecer psicosis, calculamos hoy día una heredabilidad de 30%. Es muy interesante. Entonces, algo está pasando. Más duro y más biológico el estudio de la heredabilidad, más pequeño la proporción que podemos contribuir, que podemos atribuir a la genética. Sugiere dos cosas. Primero, sugiere que el papel del medio ambiente quizás es mucho más importante, que esas heredabilidades en los gemelos y en los familias son efectos de interacción genético-ambiental que no hemos modelado. Entonces sugiere que el medio ambiente juega un papel mucho más importante. Pero la segunda cosa es mucho más importante que sugieren esos estudios, y es así. Ese es un Manhattan plot. Cuando estamos comparando 1 millón de variantes genéticos en casos y 1 millón de variantes genéticos en controles, en ese estudio del Psychiatric GWAS Consortium eran 40.000 pacientes y 100.000 controles, y lo que estamos viendo que hay señales que variantes son más frecuentes en los pacientes comparado con los controles.
Y hay unos 100 variantes que son más frecuentes en los pacientes que en los controles. Pero no quiere decir mucho porque esos 100 explican solamente 3% de riesgo de padecer el trastorno. Entonces, contribución minísima. Y lo que es interesante es aquí, lo que pasa aquí. Aquí hay muchos variantes, 10.000 o más, que contribuyen al riesgo de padecer esquizofrenia, pero con señales estadísticos que son demasiado pequeños para demostrar al nivel de un variante específico, pero podemos calcular que como grupo de esos 10.000 contribuyen al riesgo de padecer esquizofrenia. Y lo que quiere decir es muy interesante. Lo que ha demostrado la genética es que todos nosotros tenemos miles de variantes que contribuyen al riesgo de padecer que nosotros consideramos un heritable brain disorder. Y ese es el paradoxo. El paradoxo es que la genética ha demostrado que el riesgo de padecer esquizofrenia es normal, es humano. Y eso es lo que me intrigó, porque yo fui co-author en ese paper, también estamos nosotros autores, pero no ha explicado así el paper, no querían los autores, hubo un pequeño debate. Pero sí es importante, porque sí sabemos que hay miles y miles de variantes que contribuyen al riesgo de padecer lo que llamamos esquizofrenia, con efectos muy pequeños. Ya podemos predecir qué tipo de cosa, qué tipo de rasgo va a ser el psicosis. Porque si es así, es imposible que algo que es causado por miles y miles de variantes con efectos pequeños y también que interactúan con factores ambientales no puede producir un fenotipo que es que 99% de la población es normal y 1% tiene la enfermedad. No es posible. Lo que sabemos estadísticamente puedes demostrar que el fenotipo, el rasgo en la población va a ser así. Va a ser que muy poca gente tiene valores muy bajos de ese tipo de rasgo, muy poca gente van a tener valores muy altos y los demás somos todos nosotros que somos psicóticos intermedios. Y ese es el tipo de rasgo que debe ser la psicosis en la población general. Entonces, estamos diciendo en la prensa y en la literatura que es una enfermedad de 1%, sí, quizás es que si tienes valores muy altos, lo que vas a desarrollar es necesidad de cuidado. Necesidad de cuidado es algo dicotómico, pero el rasgo no es dicotómico, es continua, tiene una distribución en la población. La psicosis es el rasgo que llamamos nosotros la hipersignificado, la tendencia de atribuir significado al medio ambiente, pero de forma muy intensa. Y esa es la psicosis, eso se ha demostrado también en Inglaterra. Allí fueron un poco asombrados con los hallazgos de Daniel Freeman, que ha medido rasgos psicóticos en la población general. Y esa es la prensa británica, ¿no? Pero hemos tenido muchísimos estudios que han demostrado que hay continuidad entre la paranoia que tenemos nosotros y las anomalías perceptuales que tenemos nosotros en la vida diaria y los rasgos esquizotípicas, si queréis, y lo que llamamos psicosis. Eso ha sido demostrado científicamente. Sabemos que lo que llamamos psicosis, el hipersignificado, de tendencia de atribuir mucho significado al medio ambiente, es un rasgo que es transdiagnóstico, es decir, que no solamente se puede ver en esquizofrenia, esquizoafectivo, todo lo que llamamos esquizo, pero también en depresión y ansiedad. Se ha sido demostrado, pero
mucho más sutil y tienes que buscar más y medir mejor y también en la población general. Así parece ser la situación científicamente estudiada. Es por eso que los usuarios holandeses han escrito ese artículo en Psychological Medicine en el debate de qué tipo de terminología tenemos que utilizar. Ellos han propuesto que tenemos que llamar todo lo que es psicosis, ellos han propuesto Psychosis Susceptibility Syndrome, el síndrome de vulnerabilidad de psicosis, porque dicen ellos es una vulnerabilidad con una distribución que tenemos todos más o menos, algunos más que otros, sí, pero que puede ser provocado a un brote psicótico por medio ambiente, por trauma. Y por eso es mejor de llamar de un susceptibility syndrome y no de una heritable brain disease. Eso es interesante, ¿no? Y se está utilizando cada vez más ese tipo de terminología, Psychosis Spectrum Syndrome, Psychosis Susceptibility Syndrome, etc. Bueno, lo que es interesante, voy a aprender. Se ha investigado si tiene impacto. ¿Cómo podemos medir ahora los variantes genéticos que contribuyen al riesgo de padecer esquizofrenia? Tenemos el Polygenic Score. Podemos medir en todos vosotros vuestro score poligenético para padecer esquizofrenia. ¿A qué pensáis contribuye más? ¿Contribuye la puntuación poligenético esquizofrénico contribuye a alteraciones cognitivas, neurocognitivas, o bien a rasgos creativos? ¿Quién dice alteraciones cognitivas? ¿Quién dice rasgos creativos? Sí. Bueno, vosotros sois que leéis mucho Nature Neuroscience, ¿no? Porque parece que no es muy claro si los variantes genéticos, porque ese siempre ha sido la hipótesis, ¿no? Que esquizofrenia es algo cognitivo y entonces los genes seguramente van a contribuir a alteraciones cognitivas. Parece ser que no. Hay otros artículos que dicen quizás un poco, pero no es muy claro. Lo que sí es muy claro, ese paper en Nature Neuroscience, es una revista muy seria, han demostrado en Islandia puedes investigar todo genético, no hay secretos ahí. Entonces, han determinado que la puntuación genética, poligenética para padecer esquizofrenia contribuye en la población general a tener una profesión creativa, escritor, pintor, ese tipo de cosa, y bastante fuerte. Es interesante, porque también siempre hemos pensado ¿por qué existe psicosis en la población general? Pues si es algo que tiene que ver con hipersignificado al medio ambiente exterior y interior, ya puedes entender también cómo puede contribuir a algo creativo. Lo que quiero decir no es siempre negativo, tenemos un preconcepto, ¿no? Que todo es negativo que está asociado con psicosis. Y por eso pienso que esos investigadores han hecho un buen trabajo en investigar esa hipótesis. Pero hay gente que dicen que la esquizofrenia es un cognitive illness, porque hay alteraciones cognitivas. No siempre es psicosis, síntomas positivos, también hay alteraciones cognitivas. Es verdad, pero quizás estamos exagerando esas alteraciones cognitivas. ¿Por qué? Porque hay investigaciones como esa, muy interesante, publicado en JAMA Psychiatry, que también es muy serio, muy importante, y han investigado qué porcentaje de las alteraciones neurocognitivas son debidos al facto que los pacientes quizás tienen menos motivación de contestar a 500 preguntas si son estúpidos. Y entonces, si quizás es una motivación, han encontrado que un 30% de las diferencias entre casos y controles es debido a que los pacientes tienen mucho menos motivación de participar con ese tipo de test, porque ya sienten que
que van a ser plazados. Bueno, tienes algo muy serio neurocognitivo, etc. Entonces, sí hay alteraciones neurocognitivas, pero hay explicaciones alternativas que no pueden explicar todo, pero quizás estamos exagerando. Ese es otro tipo de explicación que no estamos investigando. Ese es un artículo en Science donde han encontrado, muy interesante, que cuando los farmers, ¿cómo se dice farmers? Los granjeros, antes de la recolta, son muy pobres, no tienen dinero, no tienen nada. Y después de la recolta tienen dinero, afluencia y están bien otra vez. Y han detectado en ese estudio que las medidas neurocognitivas bajan en esos granjeros enormemente antes de la recolta. Tienen una desviación estándar menos de neurocognición que comparado con después de la recolta. En otras palabras, sabemos que los pacientes tienen unas vidas de pobreza, de exclusión, de discriminación, que quizás también impactan sobre las medidas neurocognitivas. Entonces, no quiero decir que no hay alteraciones neurocognitivas, no soy tan... pero como científico digo, también tenemos que investigar explicaciones alternativas que quizás estamos con nuestros preconceptos de brain disease, que no estamos investigando demasiado. Entonces, también el argumento epidemiológico. ¿Qué es la prevalencia de psicosis? En todos los libros y la literatura siempre decimos 1% de la población tiene trastorno psicótico. Pero sabemos, gracias a esos estudios como en Finlandia, donde se ha hecho un estudio muy bueno, muy exacto sobre qué es la prevalencia de los trastornos clínicos psicosis, no experiencias psicóticas que tenemos nosotros todos, pero al nivel de los trastornos clínicos. Y ellos han detectado que el fenotipo de psicosis clínica tiene una prevalencia de 3.5%. Y sí hay esquizofrenia, pero solamente es un tercero del todo fenotipo clínico, porque sabemos que no hay diferencias reales entre esos tipos de expresiones de psicosis. Son vinculados el uno al otro. Son vinculados etiológicamente, factores de riesgo, tratamiento, pero sí hay diferencias prognósticas, claro. Pero lo que estamos mirando aquí es un espectro de psicosis. Y el espectro va de muy buen pronóstico hacia muy mal pronóstico. Pero como estamos siempre solamente hablando sobre esquizofrenia, nos olvidamos que es solamente una minoría, un 30% dentro de un espectro mucho más amplio. Que estamos ciegos literalmente al espectro. Ese es el espectro. El espectro no sabemos, ¿no? Son dimensiones de diferentes tipos de experiencias, alteraciones, síntomas cognitivas, motivacionales, afectivos, positivos, pero cada persona tiene su mezcla y cambia dentro de personas y entre personas, cambia a lo largo del tiempo. Y dentro de ese síndrome estamos siempre buscando marcadores de trastornos, pero cambia siempre porque están definidos diferentemente en el ICD y en el DSM y con cada versión de ICD o de DSM estamos cambiando las definiciones, entonces nos hace que estamos ciegos. We can't see the trees through the woods. Eso es típicamente lo que estamos haciendo. Entonces yo creo que tenemos que trabajar con el síndrome, que no sabemos si hay enfermedades. Quizás no hay enfermedades, solamente hay síntomas. O quizás hay muchas enfermedades que todavía no conocemos. Son todas hipótesis razonables, pero todavía no sabemos. Sabemos que hay combinaciones dentro de ese síndrome que son muy personales para cada paciente. Bueno,
las consecuencias para pacientes de utilizar, desde que seguimos utilizando categorías diagnósticos como esquizofrenia, esquizoafectivo, esquizofreniforme, delusional disorder, etc., es que todos esos diagnósticos tienen una relación muy débil con lo que tiene, las experiencias que tiene el paciente. Y esa es la función de un diagnóstico. Entonces funciona mal. También esas categorías tienen una relación débil con lo que hace falta, las necesidades de cuidados. Las categorías tienen una relación muy débil con el tratamiento, lo que hace falta de tratamiento, y también tienen una relación bastante débil con el pronóstico, no predicen mucho. Entonces, ¿por qué estamos utilizando todos esos diagnósticos si su función es muy, no es muy fuerte en lo que debería hacer? Bueno, ahora sabemos los problemas, ¿no? Pero ahora tenemos que ver qué vamos a hacer con eso. ¿Quedan gente que conocen a Frank Zappa? ¿Alguien? Los viejos como nosotros, sí. Bueno, entonces, como sabéis, no ha dicho mucho, ¿no?, durante su vida, pero a veces ha dicho cosas como este que son muy sabios. Y quizás hay que pensar un poco diferentemente. Entonces, una cosa que tenemos que resolver es el pesimismo. El pesimismo, la preconcepción del pesimismo que está alrededor de los términos de categorías como los esquizocategorías, ¿no? Eso dice Sainz, por ejemplo. Sainz dice, si padeces esquizofrenia, tu vida ya no es nada. Eso dicen. Sabemos que incluso si hacemos los estudios de seguimiento, de pronóstico, sabemos que no es verdad, porque 20% de los pacientes, incluso con un diagnóstico de esquizofrenia dentro del síndrome de psicosis, tienen una recuperación completa. Pero estamos comunicando siempre eso, muy negativo. Y cuando tenemos debates, sobre todo en Norteamérica, sobre ese tipo de por qué tanta desesperanza, ¿no? ¿Por qué tenemos siempre ser negativo? Ellos dicen, bueno, no hay que dar esperanza falsa a los pacientes. Eso es muy, muy falso, dar esperanza falsa. Pero hay escritores como Patrick Corrigan que ha explicado que no existe algo como esperanza falsa, no existe. Quizás en primer lugar puedes pensar que estás haciendo algo bien, ¿no? Porque no quieres mentir, entonces lo que estás diciendo es muy grave, es muy grave. No, es muy grave. Pero estamos utilizando en oncología, medicina, siempre ha sido la esperanza una elemento muy, muy importante en la relación terapéutica que tienes con de clínico y paciente. Sin esperanza no hay relación terapéutica tampoco. Y también hay investigación que dice que, por ejemplo, con dislexia, si llamas dislexia reading problems, los maestros en la escuela son mucho más optimistas con su posibilidad de ayudar al niño que cuando dices, el niño tiene dislexia. Entonces el maestro se siente ya más descapacitado de ayudar al niño. Entonces, la terminología y esperanza es muy, muy, muy importante. Lo que es interesante es pasar quizás, es ver al nivel de los servicios y qué pasa con ese pesimismo. Y una investigación muy interesante fue el Schizophrenia Commission. La Comisión de Esquizofrenia en el Reino Unido ha investigado qué pensaban los usuarios de los servicios de salud mental en Inglaterra. Y han entrevistado la comisión, ¿no? En comisión de verdad. Han entrevistado como 1000 pacientes y sus familiares y también a profesionales y han concluido que en el Reino Unido los servicios de salud mental para pacientes con psicosis eran horribles. Han dicho literalmente una
un servicio disfuncional que es una vergüenza que existe en el siglo XXI. Muy interesante, porque nosotros siempre pensamos que en Inglaterra es un país muy moderno, tienen community teams, tienen home treatment teams, hacen mucha investigación, etc. Entonces, ¿por qué han dicho eso? Porque los pacientes han dicho que sus vidas no eran muy difíciles. Encuentran mucho restraint and coercion, ¿no? en el tratamiento. 50% ha experimentado la polifarmacia irracional, combinaciones farmacéuticas irracionales, y también antipsicóticos en dosis demasiado altos, o combinaciones de antipsicóticos. Muy poco acceso a psicoterapia, muy poco acceso a educación, son gente joven en general, muy poco acceso al trabajo, muchos problemas somáticos y un 20% reducción en la esperanza de vida. Ellos llamaban eso, en Inglaterra llamaban eso injusticia social. También puedes, entonces depende cómo estás mirando las cosas. No puedes decir, estamos haciendo todo bien, estamos fantásticos, los servicios holandeses de salud mental, perfecto. Pero también puedes preguntar a la gente qué piensan. Y eso es muy interesante, que si preguntas a los pacientes, hay otra cosa. Entonces, quizás tenemos que tener más interacción, ¿no? El uno con el otro, de manera que podemos investigar algo mejor. Porque lo que ha dicho de verdad el Schizophrenia Commission Report es que hace falta un cambio que los de servicios de salud mental, de forma que no hacen sick care, pero que hacen health care. Health care. ¿Qué es la diferencia? La diferencia es la definición de salud. La definición de salud está cambiando. Todavía estamos trabajando con la definición antigua del OMS, que dice que salud es ausencia de enfermedad, ausencia de síntomas y bienestar completa. ¿Quiénes entre vosotros es salud? No. Entonces, en tiempos, hace 40 años, cuando como parecemos, la morbilidad de infecciones era muy importante, eso sí ha sido una buena definición. Pero hoy día estamos trabajando con diabetes, con artritis, con depresión, y hace falta una nueva definición, porque ahora estamos tratando vulnerabilidades crónicas que no hace falta tratar hasta que no haya síntomas. La nueva definición de salud que ha sido publicada en el British Medical Journal, que ahora tiene en Europa tiene mucho interés, es que salud es la capacidad de adaptar y de controlar su destino, su tratamiento, dando desafíos de vulnerabilidades físicos, psicológicos y sociales. Esa es otra cosa. Es la definición entonces de tratar que el médico no va a salvar al paciente, pero el médico va a ayudar al paciente a ayudar a sí mismo. El médico y el psicólogo y el enfermero va a ser un coach que ayuda a la gente a ayudar a sí mismo. Ayudar a la gente a controlar su destino. No es decir que, bueno, ya no hace falta tratamiento, búscate tu vida, ya no te ayudamos. No es así. Es otra manera, ¿no? Y ese tipo de cambio también está muy importante en la psiquiatría. El movimiento de recuperación americana nos está diciendo desde hace 20 años ya, no necesitamos solamente tratamientos clínicos para nuestros síntomas, pero lo que es más importante es reinserción social, educación, trabajo, participación y sobre todo cambio de perspectiva, lo que se llama recuperación personal. El perspectivo que eres una persona, que tienes una vida que vale la pena.
Y eso es lo que hace falta. Ese tipo de ayuda es muy difícil para nosotros, los clínicos, de entender cómo pasarle y cómo hacer. Y eso es lo que está ahora pasando en Europa, que los servicios de salud mental tienen que reinventarse de forma que hacen eso. Y eso no es fácil, porque hace falta diferente idioma, por ejemplo. El idioma médica y el idioma de recuperación personal son diferentes, porque puedes hablar de síntomas, pero también la gente mismo, muy a menudo, por ejemplo, si tienes voces, son señales quizás de algo que tiene que ver con tu historia y que necesita interpretación. Otra interpretación que parece es una enfermedad cerebral. Entonces hay muchas diferencias que nosotros los clínicos tenemos dificultades a practicar y a entender. Y yo que creo es que no es un idioma que es mejor que el otro, es que necesitamos conocimiento para los dos, en los dos campos, no solamente médico, pero también personal. Eso me gusta, ¿no? To act y to be. Esa es la diferencia esencial entre la clínica y el pensamiento de recuperación personal. Otra manera de mostrarle más plástico, ¿no? Ahora estamos tratando el illness y no la persona, o poco la persona, y debería ser quizás así, que tratamos más la persona y menos el illness. En Holanda estamos haciendo un programa de reforma disruptiva, porque hemos concluido que en Holanda gastamos muchísimo en salud mental. Pero los servicios, 10% del budget de salud va a salud mental. Es mucho, pero somos totalmente ineficaz, hemos visto. Y lo que estamos haciendo es una reforma de disruptive change, pero entonces experimentos, porque no puedes cambiar un sistema de salud mental de repente, de una manera, de un día al otro. Hace falta experimentos. Entonces, nuestros experimentos es que estamos con 10 servicios de salud mental en Holanda, estamos haciendo un cambio de forma que ese es el servicio de salud mental, que es enfermo, y entonces el paciente pide ayuda, pero también tiene problemas la organización de salud mental. Lo que estamos haciendo es que los medios que tiene el hospital, y tenemos muchísimas camas en Holanda, más que cualquier país europeo. Todos los medios están en las camas, entonces vamos a cerrar 80% de las camas y creando comunidades en los barrios, comunidades locales, comunidades que llamamos multi-experience y también una comunidad online que interactúan. Y ¿quién trabaja en la comunidad? Trabajan en la comunidad los profesionales, los familiares y los usuarios, bajo un perspectivo que todos tenemos. Por ejemplo, los profesionales también tienen experiencias de recuperación, porque todo el mundo tiene procesos de recuperación dentro de su vida. Y los usuarios también pueden ser coach o incluso diagnosticar cosas dentro del proceso de recuperación. Entonces, un multi-experiencia vista y un tratamiento que parece un poco a lo que sabemos del ROC, ¿no? Research, ACT, Open Dialogue, es decir, trabajar sobre relaciones alrededor de los pacientes, reforzar las relaciones alrededor de los pacientes, reforzar la red alrededor de los pacientes local y también mirar a esos paradoxos, ¿no? Porque ¿por qué en ansiedad tenemos el tratamiento que tienes que exposarte a la ansiedad, exposure treatment, pero en psicosis es siempre suprimir? ¿Por qué eso? No es lógico. Porque sabemos que si siempre dices al paciente, si condiciones al paciente que siempre todo psicosis es peligroso y tienes que suprimir con antipsicóticos, nunca la gente van a encontrar vías para manejar sus síntomas. Por ejemplo, con oír voces, lo que funciona muy bien es cuando tienes grupos de pacientes que trabajan en tener mejor relaciones con las voces.
Y eso es un tratamiento también importante. Entonces, no digo que antipsicóticos son malos, pero tenemos que pensar mucho más críticamente en qué son y cuánto tiempo necesitas tomar antipsicóticos, porque también hay evidencia que quizás estás provocando a largo plazo un dopamine supersensitivity syndrome que puede provocar más psicosis en lugar de menos. No sabemos todavía, pero es otra preconcepción. No hemos hecho mucho trabajo en investigar la posibilidad de un dopamine supersensitivity syndrome. También estamos mirando muy críticamente al movimiento de medicina basada en la evidencia, porque es un movimiento en crisis. No digo yo eso dijo el British Medical Journal, porque sabemos que lo que está bien para el grupo, basado en conocimientos sobre ensayos randomizados aleatorios, o controlados aleatorios, no está siempre bien para la persona, sobre todo en salud mental. Hay mucha variación, mucha heterogeneidad. Entonces, los guidelines de escalación del tratamiento hasta que los síntomas han desaparecido completamente, tenemos que cambiar quizás los guidelines que no hacen escalación siempre hasta que ya no haya síntomas, pero quizás tenemos que mirar más tratamiento como algo que es secundario al proceso a lo largo del tiempo de recuperación. Y quizás si psicoterapia 10 sesiones no funciona aquí, quizás hay que utilizarlo otra vez un año después, cuando ha cambiado algo dentro de la persona, que tiene más insight o las circunstancias son diferentes. Quizás el mismo psicoterapia va a ayudar en ese momento. Entonces, no escalación, pero dentro del proceso de la recuperación a lo largo del tiempo. Y también lo que es muy importante es que si no tienes una economía social, es decir, una economía donde puedes trabajar en una economía protegida para 10 euros a la hora, antes de poder acceder a la economía regular de 40 euros para hora, no vas a poder ayudar a la gente. Y una economía social, eso es fácil, eso no es cannabis, sin embargo, porque siempre dice la gente que estoy diciendo que hay una economía de cannabis como tenemos en Holanda, ¿no? Pero economía social, por ejemplo, en Bélgica tienen un sistema de cheques sociales que, por ejemplo, si tú eres un paciente y ayudas a otra paciente en el proceso de recuperación como recovery coach, te pagan con un cheque de 10 euros a la hora. Y así tienes dos cosas al mismo tiempo. Tienes que la gente tiene trabajo, tiene un objetivo en su vida, que ayudan a otra gente y también tienen dinero, participan en la economía. Y eso es un sistema muy bueno. Hay otros países europeos que están introduciendo ese sistema, que es protegida, que es oficial, que es protegida por los impuestos, etc. Bueno, para completar, para acabar, eso es de Daniel Fisher. Daniel Fisher es psiquiatra y paciente. Siempre ha dicho, bueno, es mejor tener esperanza falsa que desesperanza falsa. Y eso creo que es algo que quizás que tenemos que tener más en cuenta en los servicios de salud mental. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias. Álvaro, cuando quieras. Si tiene volumen también o algo, ¿no? Bien, vale. Vale, bueno, nada, buenos días. Nada, lo primero, gracias a la organización por la invitación. Estoy encantado de estar aquí. Muchas gracias también a Jim por la exposición, que es de agradecer. Yo creo que se plantee debate sobre el paradigma en el que nos movemos ahora, ¿no? Que quizá pues efectivamente está plagado de afirmaciones a lo mejor gratuitas sobre las causalidades biológicas, con reificaciones constantes de síndromes,
y demás, pues yo creo que hay que repensar qué pasa con la psicopatología descriptiva que efectivamente, como decía Javier, arrastramos desde el siglo XIX y que, ¿no? Pues, y en concreto yo creo que actualmente con los manuales diagnósticos, DSMs y demás que tenemos. Claro, el problema es cuál es hacia dónde hay que cambiar o cuál es ¿no? En caso de que esto no sea un problema irresoluble y entonces no se pueda ni siquiera cambiar. Claro, aquí yo creo que se han propuesto varias cosas, o sea, ¿no? de lo que se ha citado, pues están propuestas que son más directamente desmedicalizadoras, otras que tienen que ver, ¿no? con bueno, pues reconceptualizar o renombrar la esquizofrenia y tal, como por ejemplo dicen en Japón y eso. El asunto es que yo creo que no tiene nada que ver unas con otras. En Japón, por ejemplo, lo que ha ocurrido es que se ha cambiado por terminologías que implican de alguna manera una causalidad biológica que ya se da por hecho. Sí, los síndromes de integración, incluso lo que se estaba diciendo ¿no? de relevancia aberrante y cosas de ese tipo, ya están implicando algún tipo de, digamos, causalidad psicológica y de teoría ¿no? neurológica detrás de esto. El problema yo creo que es no, ¿a qué se llama psicosis? Porque se llama psicosis aquí, yo creo que Imanos engloba en la psicosis un montón de trastornos que de alguna forma lo único que comparten es una superficialidad sintomática, ¿no? Delirios, alucinaciones, tal, que habría que ver si son exactamente o no lo mismo, ¿no? Yo creo que los dos principales argumentos que se esgrimen, ¿no? para afirmar esto y para decir que hay que cambiar la esquizofrenia, ¿no? que se ha planteado aquí, son, por un lado, pues la ausencia de marcadores biológicos, de regularidades genéticas o de ¿no? alteraciones cerebrales. El que algo exista o no exista, un síndrome exista o no exista, porque no se haya encontrado algún tipo de marcador de este tipo, implica ya de alguna forma que esa primacía biológica. Es decir, se cree que solo lo que está en la biología de alguna forma, lo que está en el cerebro o en la genética existe, ¿no? Y que si no se ha encontrado eso es que no existe, ¿no? Y ahora intentaré explicar por qué creo que esto es un error, ¿no? Luego, la otra parte, que es lo de que se encuentran, ¿no? supuestamente los mismos síntomas en la población general o en la población clínica con distintos síndromes, ¿no? Estos tienen un montón ¿no? de artículos, de trabajos epidemiológicos ¿no? impresionantes, ¿no? sobre esto. En los que aparentemente, efectivamente, hay experiencias psicóticas en la población general que se consideran de alguna forma que son lo mismo que en la población clínica. Claro, esto cuando uno mira los estudios, lo que se ve es que esto se ha medido con encuestas autoaplicadas, población no clínica entrenada, no es un contexto clínico ni mucho menos, con lo cual no sabemos muy bien exactamente qué es lo que se está midiendo ahí, ¿no? O sea, es decir, aquí lo que me parece es que ¿no? diciendo que hay un problema en la reificación de determinados síndromes, lo que se está reificando de alguna manera son síntomas superficiales, definiciones que tenemos, bueno, pues un poco para entendernos entre nosotros y tal, y que son muy deficitarias, y esto se toma como si efectivamente esto de alguna forma captara, ¿no? los síntomas que tiene la gente o tal, ¿no? Entonces, de hecho, la continuidad, cuando se dice que, ¿no? antes se ha dicho, ¿no? que hay una continuidad, ¿no? en factores de riesgo o ¿no? determinantes sociales sobre bueno, pues experiencias similares, ¿no? o que está asociado la aparición de síntomas psicóticos de esquizofrenia en la población general bajo los mismos factores de riesgo. Claro, esto es una cosa que no quiere decir para nada que sean experiencias similares. Lo único que quiere decir es que son factores de riesgos parecidos, ¿no? Como si dijéramos que fumar, como factor de riesgo, todas las enfermedades que causa fueran enfermedades que tienen que ver, o sea, que son iguales o que los mecanismos de acción, ¿no? sobre lo que le ocurre, ¿no? Un cáncer de pulmón u otro, un infarto y tal, en realidad fueran una parte, ¿no? como un espectro de una continuidad o algo así, ¿no?
hombre, a mí me parece que es que centrar, ¿no? Transformar en nuestra práctica de una clasificación sindrómica a una sintomática, me parece que si hay un problema de amputación, digamos, de la experiencia del otro al darle una etiqueta y tal, yo creo que esto ya lo atomiza de tal manera que no hay manera de entender. Bueno, pues quiero decir, ahí ya sí que es, ¿no? Sin síntomas aislados, sin mucha bueno, pues relación entre ellos, no hay una explicación global, digamos, de la experiencia del otro, del individuo ni nada, ¿no? Claro, yo creo que cualquier persona clínica, cuando un paciente al que le ha puesto, por ejemplo, un diagnóstico de esquizofrenia y otro un trastorno de la personalidad, por ejemplo, aunque diga que, ¿no? que oye voces o algo así, no entiende o percibe que es algún tipo de experiencia diferente, ¿no? Y es que claro, yo creo que el problema es que los síntomas, tal como nosotros los entendemos, no son unos síntomas que se den en la naturaleza así y ya está, y que captamos en la clínica o tal, sino que son algo que de alguna manera reconstruimos con los pacientes en un contexto clínico determinado, ¿no? No son nada en sí que ellos nos transmiten, ¿no? Los pacientes, cuando tanto conductualmente como cuando comunican algo, están comunicando algo al otro. Los actos del habla de los pacientes no son simplemente descripciones de sus experiencias, pueden ser peticiones de ayuda o pueden ser otro tipo, ¿no? de cosas que nosotros de alguna forma también reconstruimos con ellos. Y eso está determinando también la experiencia, ¿no? Vale. Claro, yo creo que tomarse en serio lo social no es solo pensar que es un que lo social es un factor de riesgo, que al final causa algún tipo de disfunción psíquica o cerebral o lo que sea, ¿no? Que causa una serie de alteraciones, ¿no? Sino que lo social está constantemente configurando, ¿no? la experiencia de los individuos que tenemos en las consultas o tal, ¿no? Claro, y esto de dar... ¿no? El asunto es que si el cambio, claro, esto del final, ¿no? de decir que no, que hay que dar esperanza, claro, yo lo que no sé si se da esperanza de alguna forma... efectivamente dando, ¿no? pues una atomización de la experiencia, una nueva simplemente explicación supuestamente sobre lo que está ocurriendo ahí, cuando tenemos toda una serie de prácticas coercitivas, de políticas, ¿no? que eso pues es muy difícil que vayan a cambiar completamente. No tenemos, bueno, pues la psiquiatría en sí misma ya forma parte, ¿no? de un ámbito de la medicina, con lo cual ya está implicando algún tipo de medicalización de la experiencia del otro, ¿no? O sea, otra cosa es que se proponga desmedicalizar completamente las atenciones a determinadas experiencias, pero mientras estén dentro del seno de la psiquiatría es inevitable que tengan este sesgo, digamos, medicalizador, ¿no? Y acabo, ¿eh? Y luego, ya sé que esto puede sonar un poco mal y tal, pero... Claro, yo diría que no hay ni evidencia ni motivos suficientes. O sea, todo el mundo ha levantado la mano que hay que quitar la esquizofrenia o los términos esquizo. Yo creo que no es un término que se haya agotado, ni mucho menos. Yo creo que, quiero decir, que no hay motivos ni hay evidencia para cambiar esto. Si acaso incluso para recuperar lo que significaba en un comienzo, por ejemplo, con Bloiler o tal, que no es nada, es algo, digamos, que no son... con Bloiler, cuando él acuña el término de esquizofrenia, lo que hace precisamente es evitar toda una serie de síntomas clínicos superficiales que requieren precisamente, ¿no? Las famosas AES de Bloiler requieren precisamente todo un trabajo de reinterpretación y reconstrucción de la experiencia del otro, ¿no? A lo mejor hay que hacer algo de esto, y precisamente me creo que el mantener determinados síndromes nos ha salvado hasta ahora de medicalizar excesivamente a la población. Es decir, cuando se amplían, por ejemplo, con la depresión y estas cosas, si mantuviéramos todavía una idea de la depresión como era la melancolía, la psicosis maníaco-depresivas y estas cosas,
no, estaríamos desmedicalizando precisamente a un montón de población en la que se está resignificando su sufrimiento anímico en términos de enfermedad mental, como la depresión. Y yo creo que en la psicosis puede pasar algo parecido con esto. Es decir, que al ampliar todo en espectros, en susceptibilidades, en no sé qué, cualquier tipo de síntoma alucinatorio o delirante que se asemeje a esto, corre el riesgo precisamente de terminar medicalizado excesivamente. Nos lo estamos evitando, yo creo, con clasificaciones o con dicotomías falsas, pero que nos llevan al final a establecer un límite, y nos encontremos en un tiempo con una reificación precisamente de estas susceptibilidades y de estas cosas, y una población medicalizada cada vez en mayor medida. Y yo creo que ya. Suficiente. Gracias, Álvaro, y por ajustarte al tiempo. Vicente, cuando quieras. Bueno, pues un montón de gracias por estar aquí, y la verdad que para mí es un placer poder compartir algunas ideas con vosotros. Vamos a ver, yo me voy a centrar más en los aspectos neurobiológicos, ¿vale? Sé que puede ser un poco bizarro, pero creo que es importante. Vamos a ver. Jim ha hablado de la desaparición del concepto de esquizofrenia. Yo realmente no puedo estar más de acuerdo con esta idea, ¿eh? Creo que la validez de un concepto se construye a partir de las evidencias que proceden de otros campos del conocimiento humano, del conocimiento científico, como parte del conocimiento humano, que apoyan la existencia de este concepto. Y realmente, a lo largo de más o menos que puede ser 150 años que llevamos buscando marcadores, prácticamente desde Pinel, que llevamos buscando causas psicológicas, que llevamos buscando factores sociológicos directamente explicativos del riesgo de esquizofrenia, no los hemos encontrado. O mejor dicho, hemos encontrado cosas que se aplican a grupos de pacientes, pero que no se replican en otros grupos de pacientes, que es algo diferente, ¿eh? Entonces, vamos a ver. Creo que hay una imagen. Bueno, no, esto desde luego no es por falta de estudios, ¿eh? Si consideramos la cantidad de trabajos, por ejemplo, que han tratado de encontrar las causas estructurales en el cerebro de la esquizofrenia a fecha de hace unos días, encontramos que hay 5.700 artículos, y muchos más de 10.000 con genes, y no encontramos nada. Bueno, no encontramos, o sí encontramos, ¿eh? Como ha mencionado Jim también, ahí se estima unos 10.000 o 12.000, según el estudio de Stefan Ripke, me parece, variantes genéticas implicadas en el riesgo de esquizofrenia. Pero claro, todos no las tienen todas. 10 variantes genéticas se pueden combinar de 1.029 formas diferentes. Podéis hacer la cuenta con lo de las combinaciones. Se multiplicaba el primero por el segundo y así. Pero con 10.000, con 12.000, ¿cuántas combinaciones de factores de riesgo podemos tener? Simplemente infinitas. Si vemos qué pasa con los estudios estructurales, esto es una imagen relativamente antigua, pero a ver, os la explico un poco. Cada columna son 1 o 2 estudios y cada fila es una región cerebral en estudios que han estudiado todo el cerebro, ¿no? Entonces el cuadradito azul es que encuentran una alteración. Pues fijaros que no hay 2 columnas iguales ni hay una fila que esté en azul en todos los sitios. ¿Qué significa esto? Que no se replica y que ninguna región la encuentran todos realmente alterada. Pero todos encuentran cuadraditos azules, ¿eh? Podría ser entonces una posible explicación para el déficit de nuestros hallazgos, no para los déficits de las personas que padecen este síndrome, el que estuviéramos mezclando muchas cosas juntas. Pacientes con alteraciones, pacientes con otras alteraciones, pacientes sin alteraciones biológicamente evidenciables desde el punto de vista de la investigación científica actual. Y también podría ser que estuviéramos buscando las cosas
en un sitio donde no tenemos ninguna posibilidad de encontrarlas. Porque realmente, también volviendo a lo que decía Jim, no existe la posibilidad, creo que es bastante evidente que el grosor o el volumen que tengamos en determinadas regiones de nuestra corteza no tiene que explicar, desde luego, por qué Jim elige los canzoncillos de un color, ni tampoco debe tener mucha relación con que atribuyamos demasiada relevancia a que nos miren por la calle o a que confundamos nuestros propios pensamientos con percepciones desde fuera. Pero también es verdad que ha habido un montón de gente durante muchos años que ha ido encontrando disfunciones, o modos cerebrales diferentes en las personas con este síndrome. Es posible que no estemos, por un lado, buscando un marcador adecuado, no estamos buscando nada lo suficientemente cerca del pensamiento que está alterado en este síndrome. Con esto no quiero decir que todas las personas con esquizofrenia, con trastorno bipolar o con el síndrome psicótico en general tengan que ser catalogadas como quienes tienen una alteración X, Y o Z, sino que, igual que las personas, por ejemplo, tienen diabetes tipo 2, pueden tener un modo de funcionamiento peculiar, algo diferente, en factores directamente relacionados con el proceso que padecen. Si estudiamos, por ejemplo, pues cómo es el aparato respiratorio, pues sabemos que es un tubo por el que va el aire, por el que entra y el que sale, que lo lleva a los alvéolos, que es donde se intercambia el oxígeno por el anhídrido carbónico. Entonces, bueno, pues podemos estudiar si está obstruido o no está obstruido el tubo. Esto es una de las cosas que podemos hacer para clasificar las enfermedades respiratorias y encontrar mejores modos de ayudar a esas personas. Esos mejores modos de ayudar a estas personas con diabetes, con enfermedades del aparato respiratorio, no son necesariamente estrictamente médicos en el sentido, aunque bueno, pues los médicos no necesariamente tenemos que emplear solo fármacos, ¿no? Pero sí son modos de ayudar a esas personas a superar un problema, un déficit que puede estar condicionando su autonomía, su capacidad de decidir en el contexto de su vida. Y hay una tercera posibilidad para explicar por qué las las variaciones genéticas no están replicadas en la actualidad como un dato que nos permita ayudar a los pacientes por medio del proceso de diagnóstico, de tratamiento, de como queramos llamarlo. Y es la falta de integración que tenemos entre estas variantes genéticas que confieren cierto riesgo y la influencia de las experiencias, tanto biológicas como psicológicas. En ese sentido, quería explicaros un resumen que he hecho de una serie de trabajos, básicamente en animales, que demuestran claramente cómo las experiencias tempranas influyen en el modo que tenemos de procesar las experiencias tardías. Son trabajos del grupo de Michael Meaney y, como os digo, están hechos en ratones. Vamos a ver, un concepto para que entendáis bien lo que quiero decir. Cuando hay una situación de estrés, liberamos cortisol. Ese cortisol, liberado por las glándulas suprarrenales, llega hasta el cerebro, donde no tengo ningún marcador o algo así, así con esto sí, este. En el hipotálamo y la hipófisis existen receptores que frenan la liberación de más cortisol. Es decir, existe un mecanismo de frenado. Este mecanismo de frenado se basa en unos receptores especiales que solo están en estos lugares. ¿Cuál es la experiencia que han ido haciendo durante muchos años todos estos investigadores? Bueno, pues comparaban cómo reaccionaban frente al estrés cuando se hacían adultas las ratitas que habían sido criadas por ratas, digamos, cariñosas, que les rascaban, les lamían, etcétera, no genéticamente relacionadas con las crías necesariamente, es decir, cambiaban las ratitas y demás, y el número de receptores para el cortisol que tenían cuando eran adultas, es decir, ese mecanismo de freno. ¿Qué es lo que pasaba? Pues que las ratitas que habían sido criadas por las ratitas cariñosas ante situaciones de estrés reaccionaban de una forma, entre comillas, adecuada.
Las ratitas que habían sido criadas por ratas no cariñosas ante situaciones similares reaccionaban de un modo mucho más conductualmente alterado. Y esta relación se establecía a través de una mucho mayor expresión de los receptores para el cortisol en las ratitas criadas de modo cariñoso. Es decir, estas eran más capaces biológicamente de frenar sus alteraciones conductuales en función de sus experiencias previas. Y esto, bueno, pues se establecía en base a un mecanismo conocido, que es un mecanismo epigenético que se llama metilación de los receptores. Entonces, esta es para mí una tercera posibilidad por las cuales no encontramos una relación entre los datos biológicos y lo que les sucede a los pacientes. Los pacientes tienen también su parte bio, su parte cerebral, que sin ninguna duda es muy importante para poder ayudarles. Y la última posibilidad, bueno, pues que estemos buscando donde no debemos. Estamos buscando cosas como que la cantidad de materia gris, metabolismo, densidad de receptores dopaminérgicos, genes aislados. Todo esto yo creo que no nos lleva a ningún lado, porque en el fondo la experiencia de la vida mental en el ser humano es el resultado está sostenida, mejor dicho, por la coordinación compleja y constantemente cambiante de la actividad de muchas regiones del cerebro. Y esto no tiene que ver con cómo de gorda es la corteza en un sitio, ni tiene que ver tampoco exactamente con el número de receptores de X, Y o de Z, ¿no? En esta enorme y constantemente cambiante combinación de actividades deben influir muchos otros factores que desconocemos en la actualidad completamente. Pero el estudio de esta capacidad de sincronizar la actividad del cerebro que subyace al pensamiento sí que nos puede ayudar a determinar que ciertos pacientes son muy diferentes a otros, ciertas personas con determinados trastornos son muy distintas a otros y pueden necesitar una acción terapéutica más personalizada que incluya este fármaco, este otro, este tipo de abordaje psicoterapéutico, este tipo de abordaje social, y que pueden beneficiarse, por ejemplo, muy especialmente de determinados recursos, pues, del tipo de integración en redes de trabajo, etcétera. Hay pues muchas posibilidades de ello. Bueno, pues nosotros trabajamos en algunas de ellas, pero vamos, no me voy a meter ahora en ellos para no aburriros con gráficos y rayas. Muy bien, pues muchas gracias. Hola. Bueno, solo hacer una pregunta sobre, sí que es verdad, ¿no? Yo también creo que el término esquizofrenia quizás sea un término agotado y que los diagnósticos no sirven mucho a la gente. Entonces mi pregunta era si los diagnósticos no sirven ni para conocer los síntomas, ni la necesidad, ni el pronóstico, y por otro lado están tan asociados a la desesperanza y bueno, pues están tan vinculados al estigma. De hecho, hay una comisión sobre la esquizofrenia, hay una cumbre mundial sobre alternativas diagnósticas, que es un debate interesante. Yo me preguntaba por qué desde los servicios de salud y los servicios de rehabilitación psicosocial también nos empeñamos en el modelo psicoeducativo y en convencer al paciente, al usuario, a la persona, de que lo que tiene es una esquizofrenia y en generar conciencia de enfermedad, ¿no? Y no sé cómo se hará en Holanda, pero no sé si se hace de manera distinta. Aquí en nuestro país hay como mucha tendencia a trabajar desde el modelo psicoeducativo. No sé si hay otras alternativas. Sí, has preguntado qué es el modelo psicoeducativo, entonces, ¿cómo debe ser idealmente? No creo que haya un modelo ideal. No hay modelo ideal, quizás no. Pues depende quién preguntas. Entonces, mi pregunta es si hay una alternativa al modelo psicoeducativo. Sí, pues yo creo que lo que está muy importante, lo que estamos viendo, por ejemplo, en Holanda, Inglaterra, otros países, es que si dejas el parte de psicoeducación, por ejemplo, a otros usuarios que ya son más adelantados en su proceso de recuperación, vas a tener una dinámica o una interacción completamente diferente.
porque la psicoeducación clásica, sobre todo americana, de McFarlane, por ejemplo, de multifamily groups, educación, es muy biológico, diciendo que tienes un trastorno cerebral, eso. A veces puede ser útil. Hay gente que dicen, me ha ayudado mucho, pero también hay mucha gente, y también los familiares que dicen después de un año, bueno, me han dicho que era esquizofrenia, que tenía un trastorno cerebral, pero ahora me han dado un diagnóstico de bipolar. ¿Y qué? ¿Qué pasa? Ahora ya no tengo trastorno cerebral. Y esa es la dificultad. Yo creo que hay que dar psicoeducación sobre el proceso de recuperación y sobre todo los fases, aunque los fases son para cada persona diferente, pero lo que pasa con tú si pasas por la primera vez por un psicosis, y lo que es muy importante es saber de otro usuario, primeramente, ¿no? ¿Qué es el salud mental? Hay que encontrar psiquiatras, psicólogos, enfermeros que te van a decir cosas, que quieren que tomas pastillas. Es una experiencia tan sorprendentemente, tan radical para una persona joven que no entiende. Y otros usuarios pueden muy bien explicar en ese momento lo que pasa. Y esa es la psicoeducación que hace falta, creo yo, no la psicoeducación clásica. Puede tener también puede ser útil explicar que hay variaciones humanas, también hay síndromes psicóticas, que hay heterogeneidad en el pronóstico y los síntomas y el respuesta al tratamiento. Eso también hay que ver, pero yo creo que al primero hay que tener una psicoeducación de otro usuario que pueda hacerlo muy bien y que sabe qué es como para por primera vez tener esa experiencia. Y luego sabe también lo que va a pasar, porque segunda fase es después del psicosis que encuentras que los demás siguen su vida, tus amigos, pero tú te has quedado detrás y ya no puedes reconectar con tu mundo anterior y tienes depresiones. Y esa es la fase de la lucha. Y esa es una fase muy importante también, de tener psicoeducación de otro usuario que ha estado ahí y que te puede explicar lo que hay que hacer, lo que va a pasar, etc. Y luego hay otras fases, ¿no? De que vas a reformular objetivos, pero adaptados a tu vulnerabilidad, que luego vas a aprender a poder contar a otras personas lo que te ha pasado y qué quieres contar y qué no quieres contar, qué es secreto, qué no es secreto. Son todas cosas que son al nivel del paciente muy importantes de tener psicoeducación, que no damos ahora. Y ese es el tipo, yo creo que hace falta ahora. Sí, perdón, quería preguntarle al profesor si... ya que decía que en la psicosis es fundamental para valorar la atribución de nuevos significados a la realidad, al mundo, si serviría como modelo de estudio los estados, por ejemplo, de psicosis fisiológica, por así decirlo, como son los estados de apasionamiento crónico, como es, por ejemplo, cuando tienes una culpa intensa, en el enamoramiento, en el miedo, en donde se atribuyen constantemente nuevos significados a la realidad. Lo que pasa es que temporalmente. Esa era la primera pregunta, si serviría. Y la segunda, un poco para la mesa, es si no, el problema no sería, en cuanto al estudio, que estamos estudiando de una manera inadecuada, porque a veces lo que me parece a mí en los estudios que se están haciendo en la actualidad es que somos como ese señor que estaba buscando en torno a una farola de noche y se acerca a otro y le dice, ¿qué te pasa? Dice, no, es que estoy buscando unas llaves. Y dice, ¿las has perdido aquí? Dice, no, pero es el único sitio donde se ve. Y que a lo mejor habría que volver a una forma de estudio más comprensivo, en base a sensaciones que tenemos todos, como por ejemplo es el enamoramiento, que yo creo que, bueno, espero que todo el mundo lo haya experimentado, pero que es una psicosis fisiológica, por así decirlo, aunque es temporal. Nada, esas sean... Sí. Cada vez hay más estudios sobre, por ejemplo, de manera de hacer significado con el medio ambiente y los estados emocionales. Y el modelo que me gusta mucho es el modelo de ver experiencias como una red de estados mentales que impactan el uno sobre el otro.
por ejemplo, cómo psicosis puede ser una red de experiencias donde percepciones impactan sobre ideas, ideas impactan sobre emociones, emociones impactan sobre percepciones, emociones impactan sobre ideas. Esos modelos de red, de ver estados mentales como redes de cosas que impactan unos a otros, son muy interesantes, y yo creo que ya han demostrado valor, mucho valor para nuestro campo de estudio de los estados mentales también problemáticos. Y, por ejemplo, utilizamos un método que se llama Experience Sampling. El Experience Sampling es que vas muestrando experiencias en la vida diaria de la gente 10 veces al día con un aparatito, un app que tenemos. Y en momentos aleatorios preguntamos a la gente de reportar subjetivamente sobre experiencias de emociones positivas, negativas, pero también percepciones, alteraciones en la percepción, alteraciones en las ideas, de forma que vas a tener una serie de experiencias longitudinales, un intensive time series, que puedes estudiar cómo impacta el uno sobre el otro. Y eso creo yo que va a cambiar un poco, como dices, ¿no? Que hay que cambiar un poco el campo de investigación. Yo creo que hay que estudiar cómo cambian las experiencias en la vida diaria en respuesta al medio ambiente y en respuesta a cambios internos, y cómo podemos entender entonces esos cambios y cómo impactan el uno sobre el otro. Y lo que estamos viendo es que es muy importante, porque las ideas delirantes, alteraciones en la percepción, son siempre hay un contexto muy importante de cambio emocional. Y eso también se ha establecido en los estudios psicológicos, también experimentales, ¿no? Si cambias emociones, cambias el significado. Bueno, así. Yo soy psiquiatra, trabajo principalmente en clínica, y quería traer al debate la pregunta acerca de si no estaremos sufriendo con este malestar que a veces aparece en torno al término de esquizofrenia, no estaremos sufriendo una confusión de lenguas. Quiero decir que cuando yo empecé a estudiar medicina, nuestro profesor de filosofía de la medicina nos dijo que íbamos a aprender un idioma de 7.000 palabras para darle un uso determinado, el uso clínico. Entiendo que hay un uso académico que necesita un lenguaje operativo, y estoy de acuerdo en que quizás nuestro lenguaje operativo académico que heredamos del siglo XIX ya no nos sirve, y que quizás debemos seguir profundizando en conocimiento de sistemas no lineales, dinámicas no lineales, empleando tecnologías nuevas, conocimientos en matemáticas que desde luego los clínicos no recibimos como parte de nuestra formación, y que en algún momento tendremos que escuchar, porque además como clínico necesito hablar con el académico, hablar con el proveedor de servicios para darle un código diagnóstico, porque así funciona por ahora el sistema. Si no es el DSM, será el CIE o será otro. Y también tengo que hablar con el paciente, que necesita un lenguaje orientado a sus necesidades y a un proyecto de vida, como se ha dicho, pero sin olvidarme de todo lo demás. Entonces, ¿necesitamos abandonar palabras usadas porque se han convertido en significantes vacíos, o necesitamos aprender varios idiomas y aprender a utilizarlos en cada caso? Pues estoy de acuerdo con ese comentario. Yo tenía un paciente con depresión que me ha dicho: el más que ha valorado en el contacto con los psiquiatras ha sido un psiquiatra que le ha dicho: cuando tienes ideas suicidarias, que tenía muy a menudo, y se sentía culpable por esas ideas, y si te sientas mal, no eres tú, es una enfermedad que tienes tú. Y eso le ha ayudado muchísimo. Pero tenía otra paciente ha tenido un episodio maníaco, y para ella era horrible porque era admitido, ha gastado mucho dinero, problemas sociales, pero al final ha dicho: para mí era una experiencia espiritual, porque me cambiaron la idea como qué voy a hacer con mi vida.
voy a hacer menos materialista, voy a hacer más cosas con ayuda de la gente. Entonces ella no quería nada saber de enfermedad, quería hablar sobre el nivel espiritual y tener ayuda espiritual. Entonces tienes razón, tenemos que estar flexibles en nuestros conceptos y la idioma, adaptarnos a lo que quiere el paciente. Entonces, un idioma uniforme nunca va a haber, pero sí mucha variación. Bueno, yo quería hacer una pequeña pregunta, que no es una broma, es de verdad, sobre todo en los aspectos genéticos, y luego transmitiros un poquito mi experiencia y mi sensación. La pregunta es si se han hecho estudios con poblaciones de trabajadores en salud mental, específicamente psiquiatras o psicólogos o facultativos, bueno, en general genéticos, al respecto de si hay algún tipo de condicionamiento para que elijamos este tipo de carreras. Porque en el fondo yo creo que el sistema es un sistema global en el que tenemos, como parece ser, una oposición entre usuarios, pacientes, tenemos un caos ahí un poquito, pero hay como una división muy clara entre lenguajes y también entre profesionales y usuarios, ¿no? O clientes, pacientes, como queramos. Si se ha hecho o no, lo digo porque estaría bien poder complementar los pensamientos sobre genética mirando también hacia otro lado. Y después transmitir un poquito la sensación que a mí esta noche me ha costado dormir, me he despertado a las 5 de la mañana, me fui muy angustiado ayer del último debate y... Bueno, realmente por compartir un poquito, que yo creo que hay algo que está como siempre muy silenciado. Yo realmente he venido aquí hoy, aparte de para encontrarme con gente a la que quiero, para compartir con profesionales, ¿no? Supuestamente, como decías, en uno de los lugares más progresistas o no, más avanzados aquí en el país. Y me voy con una sensación, estoy un poco revuelto, no me voy todavía, pero estoy ahí como un poco revuelto y creo que hay algo que está como silenciado. Yo me vine aquí, hay una parte que siempre está ahí, que es como, ostras, 2 días sin ir a trabajar. Hay una parte en la que es, bueno, ver a los compañeros, ¿no? Yo no trabajo aquí, por lo tanto no vengo a ver compañeros de mi red de trabajo, ¿no? Pero es como, bueno, vengo a descansar un poco, ¿no? Y me da un poco de miedo que estos encuentros que mantenemos entre profesionales, veo que hay como muchas cosas muy novedosas, muy potentes, que de alguna forma hemos hablado de derechos humanos, de horizontalizar las relaciones, de eliminar el término de esquizofrenia, ya no solo el término, sino la concepción que tenemos al respecto de la supuesta enfermedad que tratamos. Y bueno, como hay tantas ideas tan contrapuestas, a veces me da la sensación de en qué medida esto nos sirve para algo a nosotros, ¿eh? ¿Qué haremos mañana? ¿Yo qué voy a hacer el lunes cuando llegue a trabajar, ¿no? Y hay una cosa que creo que está muy silenciada que tiene que ver con las estructuras de poder. Cuando traemos aquí el tema de la horizontalidad, creo que hay un problema muy grave. Yo lo pensé esta mañana cuando en la mesa de contenciones solo había psiquiatras, ahora solo hay psiquiatras sentados ahí. Y pensaba como que el juego, por ejemplo, lo que se sucede en los métodos coercitivos en salud mental, está en juego una estructura de profesionales, ¿no? Todo el equipo está ahí metido, ¿no? Y creo que hay un cierto silenciamiento de las relaciones de poder y... Creo que es importante poder hablarlas, ¿no? Yo creo que las dificultades que tenemos en los equipos en ese tipo de relaciones son muy potentes y creo que todavía la biología y el biologicismo está impactando de una manera demasiado agresiva sobre nuestras relaciones y sobre lo que luego nosotros hacemos en nuestro trabajo. Y que de eso se habla poco. Y creo que la psiquiatría, enlazada con la biología, bueno, que yo creo que hay un grave problema y que hay un cierto aferramiento a eso porque se perdería mucho poder. Creo que es importante poder hablar de estas cosas, ¿no? Y que creo que eso juega mucho papel en los silencios y en las angustias que se nos mueven algunas personas, ¿no? Y quería solamente decir una cosa a Andrés, que lanzó una pregunta. Ayer alguien dijo, un residente, ¿y yo qué hago, no? ¿Y yo qué hago? Y yo creo que hay una cosa, que es que podamos ser capaces de sostener la angustia que nos genera cuando alguien nos dice está contenido y es horrible. Capaces de sostener esa angustia y llevárnosla el lunes, el martes, el miércoles, el jueves y todos los días de nuestro trabajo. Segundo, no estar solos, por favor, buscar la tribu que sea, busquemos una tribu. Y tercero, vayamos poniendo líneas rojas. En algún momento habrá que decir no a la industria farmacéutica, por ejemplo, podemos hacerlo. No a, mira, jefa, no voy a hacer esto, no voy a poner el diagnóstico de esquizofrenia porque tú me digas que hay que ponerlo porque si no, no vas a cobrar dinero. Bueno, que yo creo que sí que podemos hacer muchas cosas, ¿eh? Me quedo más tranquilo, de verdad. No, te decía que me parece que el núcleo de lo que planteas tiene que ver con algo que hemos estado hablando esta mañana bastantes. Ayer nos fuimos todos bastante estimulados, por decirlo de alguna manera, y creo que sería interesante, y seguramente luego Iván lo va a plantear de una manera formal,
que busquemos un hueco para quizá poder hablar todos de eso que tú planteas de una manera muy clara. Creo que no tiene que ver solamente con esta mesa y probablemente poco con esta mesa, aunque de alguna manera aquí se ha concretado algunas cosas, alguna que a mí me parece, si me permitís, yo creo que es una cosa muy pragmática, y es el tema que tú destacas como algo muy novedoso, el tema de la eliminación del término esquizofrenia, que dejemos de hablar de este nombre. Yo creo que independientemente de que sea real o no, de que exista o no eso llamado esquizofrenia, que a mí me parece que no, pero bueno, da igual. Yo creo que desde un punto de vista puramente pragmático, yo me plantearía si es útil o no. Y en este momento creo que no es útil. No es útil y además es un lastre. Es un lastre en investigación, por lo que decía Vicente y lo que sugería Víctor. Estamos metiendo la mano en un cajón tan informe que no hay forma de sacar realmente sustancia. Pero aparte en investigación, a mí me parece, y a mí en clínica, en mi asistencia diaria, me es útil dejar de usar ese término, porque yo me voy a relacionar y me relaciono de una manera distinta con una persona si lo que me planteo es que tiene una distinta expresión de su sufrimiento, un formato distinto del que tengo yo, de momento. Y que tiene una mayor fragilidad, una mayor vulnerabilidad para expresar su sufrimiento con un formato determinado que hemos dado en llamar psicosis, de la que tengo yo. El relacionarme con él de esa manera es muy distinto si me planteo que él está en un cajón distinto del mío. Entonces, a mí, aunque solamente sea por eso, me parece que puede ser útil, el cuestionarnos ya abiertamente. Se ha cuestionado. Otra cosa es que no hay forma de que cuaje porque es muy difícil el utilizar ese nombre. ¿Sí? Permitido. No, o sea, está claro que la psicopatología descriptiva que tenemos, algo pasa con ella que no se es útil para muchas cosas, y efectivamente los términos que usamos ahora mismo pues producen estigma, lo que sea tal. Claro, el problema es si eso tiene que ver con el término, o sea, es decir, si es que en su origen ya era estigmatizante en sí decir esquizofrenia, o tiene que ver con toda una serie de prácticas que tenemos una legislación que permite, pues eso, ¿no? Hacer ingresos involuntarios, contener a la gente, encerrar a la gente durante mucho tiempo en un hospital, en su día los manicomios. Quiero decir, si tiene que ver con todo un mecanismo social de exclusión social, que aunque cambiemos el nombre y encima dándole... Porque todas las propuestas que hay son propuestas más biologizantes. Es decir, el término esquizofrenia, por lo menos, es decir, digamos, no presupone una causalidad biológica, presupone una causalidad biológica en cuanto está inscrito dentro de la medicina, pero en sí mismo la palabra es una metáfora, o sea, es decir, mucho más abierto que lo que se propone, ¿no? Y se sabe que al final los términos estos biologizantes, hay muchos estudios que dicen que producen al final más la sensación de mayor impredecibilidad y todo este tipo de cosas. Y de hecho la experiencia en Japón, por ejemplo, es que los alumnos de medicina, cuando se les ha preguntado, a ellos se les han encuestado, o sea, los pacientes están muy contentos, los pacientes que ya tenían el diagnóstico de esquizofrenia y les han cambiado, claro, los psiquiatras que ya llevan mucho tiempo y todas estas cosas, pero los alumnos ya ven esos nuevos diagnósticos con el mismo grado de asociación a la violencia, estigma, no sé qué, o sea, es decir, que el problema es o sea, ¿qué es lo que hay que cambiar? A mí me parece que no son los términos, y mucho menos, vamos, quiero decir, si no va asociado a miles de otras cosas, ¿no? Estoy de acuerdo con que cambiar el nombre de esquizofrenia, pues igual no nos cambia todo un sistema, igual que cuando se pensaba en acabar con la dictadura franquista, no se empezó cambiando las calles de nombres de generales franquistas ni quitando las estatuas de las plazas, ¿no? Es verdad, pero eso habrá que hacerlo también. Y yo utilizo el franquismo porque, por un lado, tiene que ver bastante con que yo haya brotado hace años, con lo que vivió mis abuelos, todo esto tiene que ver. Y lo digo también porque creo que estamos dando vueltas a la necesidad que tenemos todos de encontrarnos más cómodos donde estamos, y esto es un cambio de modelo. Tenemos el modelo del burro por delante, el biopsicosocial, para que no se espante no sé quién. Entonces,
estamos hablando de cosas que tienen que ver con un modelo socio-psico-biocultural. Hay que desplazar todas estas lógicas biopolíticas, hay que desplazarlas, y estamos hablando de relaciones sociales, estamos hablando de investigar cuestiones que tengan que ver con las relaciones afectivas. Pues sí, hay que ponerse a investigar esto. Entonces, bueno, más allá de la reflexión, creo que quería hacer dos preguntas y tienen que ver un poco con estas pruebas piloto que estáis haciendo en Holanda y que se reducen 80% las camas y estáis pilotando 10 servicios, ¿no? Creo que esto es algo que puede resultar muy inspirador aquí y nos puede dar herramientas para inspirar o estimular a los gobiernos de aquí. ¿Qué tipo de servicios se están pilotando? Y sobre todo hablabas de ineficiencia. Me gustaría saber qué tipo de indicadores tenéis, por ejemplo, en los hospitales o en los servicios de atención público, qué tipo de indicadores tenéis para medir que el servicio realmente impacta en el bienestar de la persona. Buena pregunta. Y ahora estamos todavía en sistema antiguo, y lo que tenemos en Holanda es un sistema que entras el servicio con un diagnóstico. Si no tienes diagnóstico, el seguro no paga nada. Entonces, entres ya con un diagnóstico. Después del diagnóstico hay un guideline basado en ensayos de grupos que dice exactamente lo que tienes que hacer. Entonces vas a escalar el tratamiento hasta más y más y más y más. Y tenemos que medir, hay una obligación de medir la eficacia con síntomas, listas de síntomas antes del tratamiento y después del tratamiento. Entonces, es un sistema completamente anticuado y basada en la antigua definición de salud, ¿no? Combatir síntomas. Y lo que queremos cambiar entonces es medir mucho más en los nuevos servicios que estamos creando dentro de los barrios. Son comunidades de 15.000, 20.000 gente. Esa va a ser la escala nueva para hacer la salud mental. Medir, por ejemplo, cuánta gente tiene trabajo social, un normal, y el número de suicidios, un indicio muy importante, el número de ingresos y lo que piensan los médicos de cabeceras de nuestros servicios, y también medir al nivel de la población entre ese 15.000 la salud mental, utilizando métodos como el experience sampling. Entonces, no medir solamente en los pacientes, pero medir en la población general su nivel de salud mental, porque en nuestra filosofía lo que estamos haciendo es el equipo que está en el barrio, de usuarios, profesionales que están trabajando, tienen responsabilidad para la salud mental de la población. Entonces, medimos directamente cada año, por ejemplo, la salud mental de la población. Y estamos entonces midiendo qué tal. Y no solamente en los pacientes, porque eso es pensar que solamente tienes responsabilidad para un pequeño grupo, pero la verdad es que tienes responsabilidad de salud pública. Los trastornos mentales tienen una prevalencia de 25% en la población en un año. Entonces es un problema de salud pública, no es algo que vas a solucionar con servicios de salud mental. Necesitas más, online, e-health, m-health, etc. Es un poco así que estamos pensando. Sí, sí, estoy aquí. Buenos días. Muchas gracias por una presentación tan sugerente. Yo soy de los que pienso efectivamente que probablemente nos podría ayudar bastante el cambiar el término y intentar hablar en otros términos que identificaran aquello que observamos y aquello sobre lo que intentamos trabajar, ¿no? Pero simplemente le quería sugerir algún otro comentario sobre una de las líneas que nos ha estado hablando, que es la dimensión emocional, diríamos, o la importancia de la dimensión afectiva o emocional en el desarrollo de esto
que llamamos la psicosis y la esquizofrenia, que generalmente el foco de atención ha estado más volcado sobre los trastornos de la producción mental, de los trastornos cognitivos. Y me parece que efectivamente, desde el punto de vista de la experiencia clínica y también desde muchas áreas de investigación, se apunta esta importancia hasta el punto que seguramente a mí una de las cuestiones que siempre me pareció más sugerente es la propuesta de Lutz Ciompi, que hablaba del Affektlogik, ¿no? como la cuestión principal a través de la cual entender estas cosas, ¿no? Una conexión de afecto y problema de producción lógica. A su vez, el afecto tiene tanto que ver con la producción de significados y estamos hablando efectivamente de un problema o una cuestión relacionada con significaciones. Antes el otro compañero apuntaba también las experiencias de la población general que serían una proximidad a la experiencia de psicosis, hablaba del enamoramiento, quizás del rencor, del odio, de tantas otras cosas que están un poco cerca de esto. En general, todo lo que tiene que ver con la irracionalidad y que ha guiado la historia de la humanidad, ¿no? Es decir, que finalmente la otra cuestión, desde un punto de vista práctico y clínico, un área importante que nos da luz también acerca de qué puede ser esto que llamamos la psicosis, es el trabajo sobre la intervención temprana, la investigación de los pródromos y esto que se llama de las transiciones, ¿no? De estados prodrómicos tan difíciles de definir a psicosis. No sé si sobre este área nos podría hacer algún comentario, ¿no? Sí. Si este área nos ayuda también a conocer mejor este aspecto de la dimensión emocional de la psicosis. Personalmente pienso que sí, también en el área de la recuperación, claro, pero en este otro aspecto. ¿Sí? Sí. Gracias. Bueno, la cuestión de transición y la investigación sobre lo que se llama ultra high risk ha dado muchísima confusión, creo, mucha confusión, porque lo que pasa es que lo que están investigando son gente que se presentan a los servicios de salud mental que tienen depresión, trastorno de ansiedad o bien una adicción, que ya tienen un diagnóstico y un pelín de psicosis. Que ahora sabemos es normal, porque psicosis es algo transdiagnóstico, pero en el pensamiento antiguo, psicosis era únicamente esquizofrenia. Entonces, lo que han construido es una historia de que si tienes ansiedad y depresión o adicción, si te presentas a los servicios de salud mental, vas a padecer esquizofrenia y hay que prevenir esquizofrenia. Entonces, lo que hacen es tratar a esa gente y luego las puntuaciones, tienen puntuaciones de psicosis que van a 1 a 5. Y si 3 no es psicosis de verdad, pero si es 4, es transición. Y el momento que el síntoma es de psicosis ya no es síntoma de verdad, cambia el diagnóstico hacia algo psicótico. Entonces dicen que hay una transición y yo no creo que eso no nos ayuda. Yo creo que lo que hay que decir es, bueno, antes pensábamos que psicosis no había en ansiedad y depresión, entonces no existía, no se trataba. Ahora sí sabemos que también existe la dimensión transdiagnóstica de psicosis en depresión y ansiedad, y si molesta a la gente hay que tratarlo con psicoterapia, por ejemplo, como es un pelín de psicosis. Y luego vas a mejorar el pronóstico del trastorno de ansiedad y depresión, pero no puedes decir que has prevenido un episodio de esquizofrenia. Entonces, mi problema es que toda esa historia de transición de ultra high risk, y he escrito con Robin Murray un artículo sobre eso en el British Medical Journal, un comentario, también es decir que toda psicosis siempre es esquizofrenia. No es así, tenemos que dejar un poco esa idea. Y hay un gran debate porque ahora hay un guía europea en el European Psychiatry, ha publicado guía de ultra high risk que hay que hacer y que hay transiciones de esquizofrenia de 30%. Yo creo que es falso, conceptualmente es falso. Sí hay que tratar psicosis, si hay psicosis y molesta a la gente en ansiedad y depresión, pero no hay que inventarse una historia que estás previniendo esquizofrenia. Eso no ha sido demostrado. Es un poco complicado, pero hay mucha confusión, creo. Gracias. Muy bien, muchas gracias a todos. Vamos a terminar ya para dejar paso a la siguiente mesa y gracias a los ponentes y al público.
Gracias.